Desde que era niña, siempre hubo muchas carencias en mi familia. Nosotros no teníamos nunca ropa nueva para estrenar, ni comidas ricas en nuestra mesa para disfrutar. Siempre eran lo mismo, frijoles, tortillas y chile. Solo de vez en cuando que nos invitaban a alguna fiesta, podíamos comer cosas distintas. En pocas palabras, nunca tuvimos lujos. Tampoco teníamos casa propia. Por algunos años mis papás rentaban. Después, un primo de mi papá le prestó un cuarto bastante amplio. Ahí vivimos mucho tiempo. Pero un día, aquel primo de mi padre llegó y nos pidió el lugar, pues ya lo había vendido. Tuvimos con esto que volver a rentar una casita que parecía más un lugar abandonado y casi en ruinas. Así que el sueño más grande de mi madre era tener su propia casa, pero mi padre nunca pudo lograr en su vida ese sueño para mi madre, pues él siempre fue obrero y ganaba muy poco. No dejaba él que mi madre trabajara, porque a su consideración él era el hombre de la casa y la mujer debía quedarse en casa. Además, nosotros como hijos éramos 4 y teníamos siempre mucha hambre. Por esto último es que mi madre, por la desesperación de vernos llorar, porque a veces no había nada para comer, ella hacía trabajos a escondidas de mi padre para que él no se enojara. La pobre tocaba de casa en casa para lavar ajeno, o hacía trabajos de costura o planchado. Eso sí, todo lo hacía en la casa de quien la ocupara, porque ella no podía dar evidencia a nuestra casa de que estaba ocultándole aquellas actividades a mi padre. A veces la acompañábamos, y yo veía cómo abusaba la gente con mi madre. Le daban mucho trabajo y le pagaban muy poco. A veces si corríamos con suerte, le daban un taco, y ella nos lo repartía a nosotros sus hijos para que comiéramos, y ella siempre se aguantaba el hambre. Así estuvimos mucho tiempo, hasta que fuimos creciendo. Mi hermano Juan, el mayor, ya más grandecito, comenzó a trabajar de albañil en una obra. Pensamos que con su sueldo más el de mi padre, las cosas iban a cambiar, pero la vida es extraña, porque justo a los meses que Juan comenzó a trabajar, mi padre murió en un accidente en el trabajo. El patrón para el que trabajaba mi padre no nos dio apoyo ni para el entierro ni para nada más, así que entre mi madre y mi hermano se las arreglaron para resolver esa situación. Para entonces seguíamos contando con solo una entrada de dinero. Eso hacía que los problemas y la situación no cambiara para nada. Pero pasado un poco más, en cuanto mi otro hermano llamado Pepe creció, Juan se lo llevó a trabajar a la obra como albañil. Ya entre los dos, con su esfuerzo, nos fueron dando una vida un poquito más agradable, pero aún así seguíamos siendo muy pobres. Recuerdo un sábado, acompañé a mi mamá a la tienda. Mis hermanos acababan de darle dinero de lo que habían ganado en la semana, así que nos fuimos rápido para comprar algunos huevos y tortillas. Allí estaba como siempre en la tienda don Paco, muy mono detrás del mostrador, muy imponente con su cigarro en la mano, su larga barba canosa que ya estaba más amarillenta que nada por tanto fumar. Él muy cómodo y platicador. Después de despacharnos, le preguntó a mi madre por mis hermanos. Mi madre le dijo que estaban bien, que ya los dos estaban trabajando en la obra y estaban sacando adelante a la familia. Don Paco escuchaba aquello, pero al ver que, por más trabajo que mis hermanos hacían, nomás no mejorábamos la calidad de vida, don Paco le propuso a mi madre que los convenciera de que hablaran con él, porque él tenía una propuesta de trabajo para hacerles. Dicha propuesta se trataba de trabajar en los Estados Unidos. Don Paco decía que él podría llevárselos y les daría trabajo para que así pudieran ganar mucho más dinero. La oferta de don Paco era tentadora. Ya se sabía que él era muy bueno para las movidas de llevar gente a Estados Unidos, porque él cada año se iba por una temporada. Pero mi mamá, solo de pensar en que mis hermanos se fueran, hizo que de inmediato los ojos se le pusieran rojos de melancolía, y le comentó a don Paco del miedo que sentía de perder a mis hermanos o que les pasara algo por allá. Don Paco le respondió a mi madre, pidiéndole que aún así lo pensara bien, porque él se iría en 2 meses y tenía que anotar a tiempo a las personas que quisieran acompañarlo.
Agradeció mi madre a don Paco por su oferta y decidimos retirarnos. Por la noche que llegaron mis hermanos, mi madre habló con ellos y les explicó lo de aquella propuesta de trabajo en Estados Unidos. Mi mamá no pudo evitar llorar de pensar en tener a sus hijos lejos de casa, y ese sentimiento provocó que mis hermanos de inmediato rechazaran esa posibilidad de buscar el sueño americano. Ellos también tenían miedo de dejarnos solas, porque en aquel lugar donde vivíamos había muchos peligros. Ya con aquella idea fuera de toda posibilidad, transcurrieron los días y recuerdo que para una tarde, mi hermano Juan llevó a la casa a un amigo suyo de nombre Raúl. Aquel joven alegaba no tener dónde quedarse y estaba dispuesto a pagar por un lugar donde pudiera dormir y donde lo atendieran con las cosas básicas. Raúl también era albañil, era compañero en la obra con mis hermanos. Tendría quizá unos 25 años. No era muy alto, pero se veía de un cuerpo muy bien trabajado por el esfuerzo de la obra. Era aparentemente tímido, pero poco a poco él se fue soltando y agarrando confianza. Mis hermanos decían que él era de confiar y sobre todo muy buen trabajador, así que él siempre podría responder por su estancia en la casa si es que mi mamá lo aceptaba, para que así pudiera vivir con nosotros un tiempo. A mi madre le gustó la idea de tener otra entrada de dinero, así que sin pensarlo mucho lo aceptó, y rápido le acomodó un catre en el mismo cuarto donde dormían mis hermanos. Raúl se mostró muy servicial y acomedido. Él comenzó a reparar todos los desperfectos que había en la casita donde rentábamos. A mi mamá le preocupaba que Raúl, para hacer aquellas mejoras en la casa, se robaba material de la obra. Pero Raúl le decía a mi mamá que no se preocupara, porque realmente era muy poquito lo que él tomaba prestado, pero lo que hacía era para una buena causa. Raúl comenzó a hacer muchas cosas en poco tiempo, que nos fueron beneficiando a todos. En la casa ya lo veíamos como un miembro más de la familia, y le teníamos respeto y confianza, pues él se mostraba ante nosotros como una persona leal y agradecida. Pasaron un par de meses, y llegó el día en que don Paco se iría a Estados Unidos. Esa mañana fuimos mi madre y yo a comprarle algunas cosas. Don Paco nos recordó que esa noche él se iría a Estados Unidos, y le comentó a mi madre una vez más, con voz convincente: «Doña Estercita, piénselo bien. Ustedes necesitan el dinero, viven muy mal. Siempre comen lo mismo y apenas sobreviven. Deje que me lleve a los muchachos para Estados Unidos. Allá yo ya tengo quien los reciba y quien les dé trabajo. De la comunicación con sus hijos, recuerde que aquí en la tienda tengo un teléfono público. Usted puede venir aquí y hablar con ellos cuando sea necesario. Tómese el resto del día para pensarlo, por favor. Yo hoy salgo por la madrugada. Si se animan, mándemelos con una cobija y con agua, solamente con eso». Mi madre agachó la cara, sabiendo que don Paco tenía razón. Nosotros vivíamos como mendigos, casi como animales. Siempre batallábamos y difícilmente tendríamos una vida mejor si no hacíamos algo distinto. Pero mi madre solo se quedó callada, dio la media vuelta y nos marchamos a casa. En el camino mi madre me prohibió que yo les contara a mis hermanos de la charla con don Paco, porque ella no quería tentarlos a aceptar su propuesta y así tener que perderlos. Por la noche, cuando mis hermanos llegaron junto con Raúl, cenaron, se bañaron y se metieron a la cama para dormir. Mi madre estaba tranquila, sabiendo que tendría a sus hijos muy cerca por mucho más tiempo. Yo sentía mucha tristeza porque mi mamá quería mejores cosas para nosotros. Sin embargo, eran más grandes sus miedos. Rato más tarde, cuando todos dormían, yo, después de darle vueltas y vueltas al asunto, me levanté de la cama, me alisté con una cobija y unas botellas de agua en mi mochila. Tomé un papel y un lápiz con el que le redacté una breve carta a mi madre, en la que le pedía disculpas por desobedecerla y por tomar la decisión tan difícil de irme a Estados Unidos con don Paco. Después de salirme por la ventana, caminé entre la oscura y fría noche. Parecía eterno mi andar. Paso tras paso, mi destino yo lo estaba marcando. Al llegar a la tienda de don Paco,
Este se resistió a mi petición de llevarme a Estados Unidos. Yo era una joven apenas, era débil y no sabía hacer nada, pero don Paco sabía que mi voluntad era inquebrantable. Estuve insistiendo e insistiendo, y llegué a tener un buen acuerdo con él. Por fin aceptó, y me pidió que me subiera a una camioneta en la que nos fuimos. Aquella llevaba a cerca de 10 personas más, hombres, mujeres y un par de niños también. Una de las mujeres cargaba incluso un bebé recién nacido. Yo sentía mucho miedo porque no tenía idea de lo que estaba por enfrentar, pero agradezco mucho de que Dios y don Paco nos cuidaron muy bien, sobre todo en aquella caminata por el desierto que duraría varias horas. En cuanto logramos cruzar, una camioneta nos esperaba y al subirnos esta nos llevó hasta el lugar donde nos instalaríamos. Se trataba de una casa con muchos cuartos. A mí se me asignó uno muy pequeño. Don Paco platicó conmigo y me dijo que en 2 días él se iría para donde tenía que llevar a los trabajadores y también regresaría por mí para acomodarme con un contacto que él tenía y que seguro me daría un buen trabajo. Me dijo también que ya después, cuando yo ganara dinero, él me buscaría para darle el pago que le debía por haberme ayudado a cruzar la frontera. Don Paco cumplió lo que prometió y pronto me acomodó para trabajar en una casa de gente rica. Me sentía yo como viviendo un sueño. La casa era muy lujosa. Los patrones me asignaron un cuartito muy pequeño, según su criterio, pero para mí era un palacio. Como parte del contrato que me hicieron saber solo de palabra, se me daba también de comer y se me enseñaría a cocinar. De momento solo me dedicaría a la limpieza y a cumplirles favores del día a día a aquellos patrones. Lo mejor de todo es que una vez a la semana me daban permiso de llamar a la tiendita de don Paco, en la cual su esposa doña Cuquita me hacía el favor de contactarme con mi madre. La primera vez que hablé con ella, me regañó muy feo. Luego lloró por mi partida y por último preguntó que cómo estaba. Se escuchaba que mis hermanos estaban ahí con ella queriendo saber todo. Yo les dije que estaba en el paraíso, que todo era tan diferente y bonito. Hablé puras maravillas y prometí mandar el primer dinerito en cuanto me fuera posible. Todo lo que yo les contaba a mi familia motivó a mis hermanos a que a los pocos meses ellos encontraran a un conocido de don Paco, quien también les ayudaría a cruzar la frontera y así iniciar también su propio sueño americano. Con eso, en la casa se quedarían solo mi mamá, mi hermana menor Liliana, pero ellas no se quedaban solas, porque se quedaban al cuidado y protección de Raúl, quien ya era como otro hijo para mi madre. Llegó el día en que mis hermanos intentarían cruzar, pero a diferencia mía, ellos, al atravesar la frontera, no corrieron con la misma suerte que yo. En el camino, casi para lograr cruzar, los intersectaron unos desalmados, encapuchados que eran cazadores de inmigrantes. Esos sujetos iban en camionetas y en sus brazos cargaban rifles muy poderosos. Esos hombres sin piedad comenzaron a disparar contra aquella caravana de personas en las que iban mis hermanos. Aquella masacre parecía divertirle a esos hombres. Solo se veía cómo caían los cuerpos de quienes habían sido alcanzados por las balas. Mis hermanos trataron de correr para salvarse. Sin embargo, fue en vano, porque ellos también fueron asesinados brutalmente por aquellos desalmados. Varias balas los habían perforado y sus cuerpos terminaron en el suelo y completamente destrozados. Por su parte, aquel hombre que era conocido de don Paco y era quien lideraba a los indocumentados aquellos, él sí logró escapar y por suerte pudo cruzar la frontera y llegar al punto de encuentro. Solo sobrevivieron él y 2 hombres más. Por eso fue que se le pudo hacer llegar a don Paco la noticia de que mis hermanos habían muerto. Aquel señor de inmediato me hizo saber aquella triste noticia y yo tuve que llamarle a mi madre para contarle. Con el corazón partido en 1000 pedazos, le tuve que dar esa horrible noticia. Mi mamá casi se desvanece al escucharla. La esposa de don Paco la sostuvo y la pobre no podía parar de gritar. Mi madre amaba a mis hermanos y le dolía profundamente lo que había pasado. Pero no había más que hacer. Lo más triste es que los cuerpos de Juan y de Pepe
se quedaron en una fosa común, porque nadie de nosotros podía viajar para reclamar esos cuerpos. Mis patrones, al verme que yo tampoco paraba de llorar, fue que supieron del lamentable hecho y quisieron ayudarme para poder mandar más dinero a mi madre. Como ellos sabían que yo era muy trabajadora, responsable y de confianza, me acomodaron para que en días libres o en ratos libres también que yo tenía, trabajara de niñera con sus amistades. Yo comencé a ganar mucho más dinero con eso y comencé a ahorrar todo lo que ganaba, pues yo no gastaba casi nada en Estados Unidos. Ya mis patrones me daban todo lo necesario, alimento, ropa y techo. Trabajé mucho, me solicitaban tanto, que había días que yo me levantaba en la madrugada a dejar la casa de mis patrones muy limpia y con alimento preparado. Ya por la tarde me iba a cuidar niños. La gente con la que yo trabajaba tenía mucha vida social, pero siempre batallaban para dejar a sus hijos con empleados que fueran seguros, y yo como tenía buenas referencias, fue que me volví muy cotizada entre los ricos. Ahorré mucho, y me sentía muy orgullosa de mi trabajo, el cual me costó mucho cansancio y desvelos. Cuando ya tenía una buena suma de dinero guardada, quise sorprender a mi madre dándole lo que siempre ella había anhelado, una casa propia. Y para crear mi plan, a falta de mis hermanos, tuve que llamarle a Raúl y le pregunté si podía ayudarme a construir la casa para mi madre. Según mi plan, yo le mandaría el dinero y él debía encargarse de ir construyendo. Yo le pagaría su mano de obra y todo se haría en regla. Le pedí que no le dijera nada a mi madre. Yo quería que su casa fuera su más grande alegría y una gran sorpresa. Raúl emocionado aceptó mi idea. Todo lo hice en secreto con él, y muy movido, me empezó a dar presupuestos de terrenos, y cuando salió un terreno a mis posibilidades, le empecé a mandar dinero. Después le envié dinero para material. Raúl por teléfono se escuchaba muy motivado, y me decía que todo en la obra iba de maravilla. Con ese apoyo de Raúl, en poco tiempo la casa estaría hecha, y yo estaba feliz. Yo le mandé todos mis ahorros, y lo que fui ganando en ese tiempo, todo lo invertí en la construcción, y por ello fue que me quedé sin nada en el bolsillo. Cuando ya no tenía dinero, le dije a Raúl que me esperara un poco de tiempo, que mientras ya le fuéramos dando la noticia a mi mamá y a mi hermana también, para que de paso ellas vieran ya el avance. Rápidamente Raúl replicó diciendo que eso no era buena idea, lo mejor era esperar hasta que la casa estuviera terminada. En esa llamada lo escuché nervioso, algo no me daba espina, razón por la que al siguiente fin de semana, que fue cuando se me permitió usar el teléfono, llamé a la esposa de don Paco para que me comunicara con mi madre. Cuando hablé con mi mamá, ella estaba en un mar de lágrimas, porque algo terrible había pasado. Resulta que Raúl se había robado a mi hermana menor Liliana, y mi madre no sabía a dónde se fueron. Me llené de rabia y coraje, porque seguro ese maldito me había estafado, y también seguro se quería aprovechar de mi hermana, quien para ese tiempo ya era una adolescente. Maldito infeliz, me estuvo mintiendo todo ese tiempo, y no resultó ser más que un vividor. Le conté a mi madre de mis planes secretos de hacerle una casa, y cuando le di la supuesta ubicación del lugar donde se estaba construyendo, mi madre me dijo que todo era mentira, porque esos terrenos los habían privatizado y se habían vuelto criaderos de animales. Tristemente mi madre estaba sola, sin dinero y sin casa, y yo no tenía muchos recursos para mandarle. Tenía la opción de quedarme otro año o quizás 2, con eso me podría recuperar y volver para empezar de cero, pero la necesidad de estar cerca de mi madre me llevó a tomar la decisión de regresar. Me quedé casi un mes completo. Con eso junté dinero y más aparte, mis patrones, muy buenas personas, me dieron una liquidación que me ayudó bastante para regresar a mi pueblo. Con todo aquello llevaba lo mínimo para iniciar desde cero con mi madre. Sentí mucho gusto de verla, de abrazarla, de sentirme de nuevo en casa. Estaba yo muy enojada y llena de rabia. Tanto esfuerzo, sacrificio, todo para que un maldito me lo hubiera quitado todo. Entre mi madre y yo nos pusimos a trabajar con el poco dinero que yo traía. No era mucho, pero con eso pude comprar un brasero, unas ollas, algunos trastes. Nos surtimos de alimentos también.
Como mis patrones me enseñaron a cocinar muy bien, para mí fue fácil hacer los guisados tradicionales de aquí de México, y con aquello nos pusimos a vender comida. También en nuestros ratos libres buscábamos a Liliana. Todas las noches le pedíamos a Dios que nos la regresara, y de tanto suplicarle, creo que Él nos escuchó. Un día Liliana regresó sola, toda golpeada y también embarazada. Raúl abusó muchas veces de ella, y cuando supo que ya estaba preñada, la golpeó tanto hasta que ella cayó desmayada. Raúl creyó que la había matado y se echó a la fuga. Cuando Liliana recobró el conocimiento, ella se regresó para la casa a como pudo. Lo bueno es que por fin estaba con nosotras. Nos abrazamos y nos dijo dónde había estado todo aquel tiempo, y quizá ahí podríamos encontrar a ese bastardo de Raúl. El chisme de lo que le había pasado a Liliana con Raúl y también lo del tema de mi casa se esparció rápido, y algunos vecinos nos apoyaban en que Raúl debía ser castigado. La esposa de don Paco, doña Cuquita, sabía también todo lo que nos pasaba y lo que nos hizo Raúl, así que no tardó en mandarnos llamar para así hablar con nosotras a solas. Fuimos caminando en medio del sol que pegaba bien duro. Mi mamá y mi hermana y yo íbamos muy calladas, estábamos completamente desanimadas. No sabíamos ni teníamos idea de para qué nos quería doña Cuquita. Cuando tocamos a su puerta, ella salió de inmediato y nos recibió con gusto. «Pásenle por favor, María. Qué bueno que trajiste a tus hijas. Necesito hablar con ustedes. Sé que lo que escucharán les pueda parecer que no es muy real, pero seré muy directa. Yo quiero ayudarles a que ese patán del Raúl pague por lo que les ha hecho y que así puedan recuperar su dignidad y quizá hasta algo más». Mi madre Liliana y yo escuchábamos atentas y llenas de misterio por lo que Cuquita nos diría. «Sabes bien de lo que les estoy hablando, María. Estoy hablándoles de usar brujería contra Raúl, magia negra. Yo puedo ayudarlas porque yo sé mucho de eso. Por eso es que les pido que no denuncien a ese hombre, porque lo que le daremos será peor que estar en la cárcel. Allá nomás lo van a tener encerrado, le van a dar sus 3 comidas. Acá no, acá sí va a pagar. Además, la policía por estos rumbos no se mete en los asuntos de la gente. A ellos no les importamos, y el caso de Liliana seguro quedaría en el olvido. Por eso haremos nuestra propia justicia, mi querida María, y a ese cabrón lo vamos a embrujar». Nosotras nos mirábamos confundidas de escuchar hablar así a Cuquita, pero cuando mi madre habló para aceptar lo que la señora nos ofrecía, mi hermana Liliana y yo también estábamos de su lado. Solo queríamos intentar todo lo que se pudiera para que ese infeliz pagara y nos dejara en paz. Doña Cuquita asintió ante nuestra respuesta y nos dijo por último: «Solo les pido paciencia, porque hay que esperar a que sea noche de luna llena, entonces podremos hacerlo». Esa tarde salimos y fuimos a casa sin saber todo lo que nos esperaba al lado de Cuquita. Después de algunos días, llegada la noche, Cuquita nos hizo caminar por el llano. Avanzábamos y avanzábamos. Íbamos las 3 muy calladas, justo detrás del paso que nos marcaba aquella sabia y extraña señora. Cuando llegamos al lugar, tuvimos que meternos entre varios árboles de pirul para situarnos en una zona que de inmediato nos hacía sentir escalofríos, porque había muchas cruces clavadas en la tierra, había muñecos de vudú también, y hasta huesos que parecían ser humanos. Doña Cuquita nos aclaró mejor qué era aquel lugar, porque nos vio un poco asustadas. «No tengan miedo, muchachas, vienen conmigo. Lo que sí les pido es que nunca hablen de este lugar que es Tierra Santa con ninguna de las personas. Aquí venimos solo quienes necesitamos un favor especial en la vida, y las entidades que están más allá son las que nos responden, las que nos ayudan. Yo siempre vengo aquí cuando se empiezan a caer las ventas en la tienda, o cuando Paco se va para los Estados Unidos. Aquí pido porque nunca nos falte nada, y para que siempre estemos con bien. Nunca me gusta pedir más de lo que realmente necesito, por eso siempre se me cumplen los favores que pido. Y hoy voy a pedir para que ese Raúl sufra y pague por el mal que les ha hecho».
Cuquita nos preguntó si teníamos algo que perteneciera a Raúl, una prenda o algo más, pero no, nadie teníamos algo que fuera de utilidad. Doña Cuquita nos miró muy sospechosa, sobre todo a Liliana, y después dijo: «Eso no importa, tenemos algo que lleva gran parte de su ser. Me refiero al bebé que llevas en tu vientre, muchacha. Ven, acércate un poco». Cuquita tomó de la mano a Liliana, quien lloraba muy triste y aterrada. Después le pidió que se parara alrededor de un círculo de velas que ella colocó, sin que mi hermana pudiera reaccionar. Rápidamente Cuquita le tomó la mano y con un cuchillo le hizo una leve herida. La sangre comenzó a escurrir y con eso, Cuquita esparció esa sangre sobre la tierra santa que ella tanto adoraba. Cuquita parecía estar en trance, pero después de unos minutos muy serena nos preguntó cuál era el destino que queríamos para Raúl. Nos pidió que fuéramos claras y precisas. Mi madre y yo nos quedamos calladas, un tanto confundidas, pero Liliana rápidamente contestó: «Que muera. Quiero que sufra y que su muerte sea lenta. Quiero que su agonía sea casi eterna, para que él pueda desear tanto la muerte que parezca que ésta le está siendo negada». Cuando Liliana terminó de hablar, mi madre dijo: «También queremos que nuestro negocio nos dé dinero para vivir decentemente y mucho más. No pedimos riquezas, pero sí una vida digna, porque ya hemos trabajado y sufrido mucho, y merecemos que nos vaya bien». Yo me quedé callada. Creí que no era necesario pedir nada más. Cuquita comenzó a rezar por nuestras peticiones. Ella rogaba a las fuerzas que ella adoraba nos dieran todo lo que solicitábamos. Había mucho misterio en todo aquello, pero creo que cuando el aire comenzó a ponerse más violento y de pronto las nubes se juntaron como para crear relámpagos, en ese momento nos dimos cuenta que esa noche habíamos invocado algo que no comprendíamos, pero que sí nos había escuchado desde el más allá. Cuquita nos dijo que era momento de caminar regreso a casa antes de que la tormenta nos alcanzara. Ella misma nos confirmó que aquel viento y aquella lluvia eran la prueba de que nuestras peticiones se iban a convertir en realidad. En el camino nos dijo que muy pronto veríamos los resultados de la brujería. Ella confirmó que habíamos sido escuchadas y consideradas dignas para que se cumpliera nuestra petición. Ya de regreso, Cuquita se fue para su casa y nosotras caminamos a la nuestra, muy cansadas. De inmediato nos tomamos un vaso de leche y nos metimos a descansar, para así protegernos del fuerte aguacero que azotaba con gran violencia al pueblo. Fuimos pacientes con el tiempo y con el poder de la brujería de Cuquita. No llevábamos prisa, sabíamos que las cosas caerían por su propio peso. Fue impresionante la manera en que nuestro negocio fue creciendo poco a poco. A los días mucha gente nos visitaba para almorzar en nuestro puesto de comida. Cuando aquel pueblo se convirtió en un atractivo turístico, fue que nos favoreció mucho para las ventas, porque mucha gente de fuera llegaba a comer con nosotras. Las ganancias se hicieron llegar rápido. Comenzamos con ello a levantar un terreno y fincamos una casa bien bonita. Y ya justo se nos estaba olvidando el coraje de lo ocurrido con Raúl, cuando una mañana, frente al puestecito de comida, llegó una camioneta. Hizo un frenado así de golpe, tanto que sacudió el polvo de la terracería. Rápido descendieron dos tipos, quienes bajaron también de la parte de atrás en la caja a un hombre muy golpeado y que parecía casi agonizar. Como si fuera un costal, los dos tipos lo agarraron, lo acercaron al puesto de comida donde estábamos y lo aventaron como si fuera un perro. Nos preguntaron que si lo conocíamos. Al verlo, nos dimos cuenta que se trataba de Raúl. Él nos suplicaba por ayuda y nos pedía que lo lleváramos al hospital. Aquellos que lo llevaron al parecer eran tipos de cuidado. Antes de irse, amenazaron a Raúl que le daban 2 semanas para que les pagara lo que les debía, de lo contrario lo iban a matar. Cuando la camioneta se alejó, los curiosos fueron a averiguar qué pasaba, y al reconocer a Raúl, supieron que por fin le habían dado su merecido. Uno de los pobladores se ofreció para llevarlo a la ciudad para que lo atendieran, porque al infeliz aquellos tipos
lo habían golpeado tan brutalmente. Realmente Raúl estaba irreconocible. Esa tarde nos enteramos de que Raúl había estado apostando con personas peligrosas y había quedado a deber mucho dinero. Según él, había perdido todo mi dinero en el juego y comenzó a pedir prestado a aquellos tipos, pero él creyó que sería fácil escapar de sus garras. Por eso es que aquellos tipos lo buscaron para golpearlo. Le dieron una santa chinga, que para que él no escapara, le dejaron caer una piedra enorme en las piernas para destrozárselas, para que así nunca pudiera escapar. Después de que pasó varios días en el hospital y volvió, Raúl había sido amputado de sus piernas, tenía muchas fracturas y estaba muy mal. Él se estuvo quedando en casa de una vecina, quien por lástima lo aceptó y le dio cuidados. Decían que Raúl agonizaba día y noche, y no había medicina que le quitara el dolor. La verdad es que me daba gusto, porque tal y como lo habíamos pedido con la brujería, Raúl desearía la muerte, pero esta no le sería concedida tan fácilmente. Raúl quiso hablar con nosotras en muchas ocasiones, sobre todo con Liliana, quien ya tenía un embarazo mucho más avanzado, pero siempre nos negamos a abrirle la puerta de nuestra casa. 2 veces no íbamos a permitir que ese infeliz nos destruyera la vida y nos involucrara con gente peligrosa. Pero los días pasaron, y como Raúl no pudo pagar su deuda, aquellos sujetos fueron hasta la casa donde lo tenían en cuidado. La mujer no quería abrir la puerta a los maleantes. Sin embargo, estos se le ingeniaron para tumbar la puerta y así se metieron para sacar a Raúl y lo subieron de nuevo a la camioneta. Lo aventaron como a un animal con todo y silla de ruedas, y era de saberse cuál era el destino que le aguardaba a Raúl. Toda la tarde hubo mucho misterio sobre su paradero. Había muchas preguntas y muchos comentarios de la gente, porque las personas que se lo llevaron eran de gran cuidado, eran peligrosos. Al día siguiente había mucha conmoción entre los pobladores, porque el cuerpo de Raúl había sido encontrado a la orilla de un lago. Él tuvo una muerte horrible, ya que sus enemigos lo ataron de las manos y del torso a la silla de ruedas en la que estaba. Le cubrieron la boca, solo le dejaron descubierta la nariz. Después lo lanzaron a la orilla del lago para que muriera ahogado. Raúl no podía moverse, así que fueron imposibles sus intentos de salvarse. No le quedaba otro destino más que la más horrible de las muertes. Él murió ahogado y en condiciones de verdad terribles, muy lejos de una muerte digna y humana. Hasta lástima sentí por esa maldita rata. Aún así no le perdoné lo que nos hizo. Yo espero que ese maldito infeliz se esté retorciendo en el infierno, porque lo que nos hizo no tiene nombre. Sé que parte de él está ahora cerca de nosotras, porque su hijo es idéntico a él. Sin embargo, lo hemos educado como un buen niño. Él es muy noble, y nos encargaremos de que, a diferencia de su padre, ese niño pueda hacer feliz a las personas que estén cerca de él. Porque seguramente a Raúl de niño le faltó amor, por eso se convirtió en un monstruo que lo único que hizo fue acabar con la paz mía y de mi familia. De verdad agradezco a doña Cuquita por habernos permitido conocer el poder de la brujería, porque sé que si llega a ser necesario, la usaremos de nuevo, no importando de quién se trate, porque a mi familia nadie, pero nadie la toca.